Bueno, entonces lo que estaba diciendo Elida es muy importante, porque mucha de lo que les decía yo, lo que conocía Nicodemo era la Torá, profetas y sabiduría más o menos. Entonces es lo que formaba parte de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Pero obviamente que lo que Jesús transmitía, pues de alguna manera lo que hizo que en otras personas reaccionaran sintiéndose provocadas, amenazadas, él no hace eso, hace una diferencia. Él lo va a buscar de noche porque sabe que la enseñanza de Jesús es novedosa. Como dice Élida, no es nueva porque ya existía en el Antiguo Testamento, pero es novedosa, tiene un enfoque diferente a lo que ellos entendían. Esa es la razón por la que él va de noche para tratar de aclarar ideas. O sea, hasta ahí no es un tema que Nicodemo inmediatamente vaya a creer que es Dios. Eso no es fácil, porque Nicodemo es judío y pertenece al Sanedrín, y acuérdense que hay toda una mentalidad monoteísta, que, que eso pues hay que entenderlo, que no va a entender eso inmediatamente. Eso lleva el proceso hasta la resurrección. Pero en fin, el tema es que muchas de las palabras que vamos a encontrar en los evangelios ya están dichas en el Antiguo Testamento. Acuérdense que Jesús va a decir que él no viene a anular la ley y los profetas, sino a darle sentido y cumplimiento. Bueno, entonces es muy importante darse cuenta de lo que ya habíamos hablado anteriormente, las concordancias que están al margen, porque en esas concordancias vamos a encontrar las citas del Antiguo Testamento. Bueno, entonces las claves de lectura, pues ya sabemos, tenemos que buscar la revelación que ahí se nos está dando sobre Jesús, obviamente. Ahí no se está hablando de los personajes secundarios, sino el protagonista, el testigo, el que conoce quién es Dios y cómo es Dios, es Jesús. Y no en el Evangelio de Juan, él no es ni siquiera un profeta, un maestro, no, él es un enviado, es un enviado, es el Padre que él lo conoce y el Padre lo envía. No lo envía para que se muera en la cruz, a eso no lo envía para dar a conocer cómo obra, cómo actúa el Padre. Entonces, pero como ya el prólogo nos ha ubicado que en el principio existía el verbo, que el verbo estaba en Dios y que el verbo era Dios, nosotros que estamos leyendo, nosotros ya en nuestra época, eso ya lo sabemos. Entonces, lo que está diciendo en el diálogo es una revelación, es decir, y no es una revelación de un X, de una cualquiera persona, es Dios mismo que está diciendo que la forma de hablar, la forma de obrar, la forma de actuar de Jesús es exactamente la misma de Dios, es exactamente igual. Entonces ahí tenemos la clave del diálogo, que luego se puede volver un monólogo y después se puede volver un discurso si se agranda, y ahí hay una revelación. Entonces vamos a encontrar que en esas revelaciones hay discursos muy largos, pero no hay que perderse en el discurso largo, aunque las palabras sean repetidas, sino que hay que centrarse en lo que está diciendo, y la repetición lo que indica es clave de interpretación, porque si eso se repite y se repite y se repite, es porque eso es algo que yo debo de entender de todas las formas como se repita. No me debo de perder, sino que debo entender lo que está diciendo Jesús, que es una revelación de quién es Dios. Pues ya sabemos quién es Él. Él es el enviado del Padre, Él es el que conoce, Él es la palabra de Dios, Él ha estado al lado del Padre, conoce al Padre, dialoga con el Padre desde la eternidad, desde siempre, porque es una cristología descendente, dijimos. Es la diferencia de los sinópticos. Entonces, pero es ese punto
ese punto es clave de entender, porque la realidad de Dios es una realidad totalmente distinta a la nuestra. Y Jesús no viene a dar opiniones de Dios, del Padre, no viene a dar comentarios ni ideas, viene a revelar quién es Dios. Y los 7 signos con los que se sintetiza la primera parte del Evangelio de Juan son signos que nosotros debemos de entender como actuaciones de Dios. Entonces, allá uno de ustedes habló el tema de tinieblas y luz. Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, pues le da la vista a un ciego de nacimiento. Entonces, pero no es quedarse, el signo es entonces que este personaje que nació sin tener una luz natural biológica, el tema al final no es de que recobró la vista, no se trata de eso. En el Evangelio de Juan no se trata de eso. En el Evangelio de Juan todos se dieron cuenta que este ciego recobró la vista y nadie creyó en Jesús, ni siquiera los padres. Hay que leer toda la catequesis entonces. Hasta que después, y el ciego no porque recobró la vista, él creyó en Jesús. A él le preguntan repetidamente quién te curó, quién era, y él no sabe decir, era ciego. Y dice, yo no sé, fue una persona que me dijo lo que tenía que hacer, me puso lodo en los ojos y me mandó a la piscina y entonces yo luego vi. Y va todo el proceso. Pero lo importante de este signo es que al final Jesús sale al encuentro de él cuando ya nadie sabe, ni los sacerdotes, ni los padres, ni él mismo que recobró la vista. Cuando se encuentra Jesús, dice, que ¿quién es él para que yo pueda creer? Y entonces ahí está la revelación. Soy yo soy el mismo de Éxodo, de la revelación cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿cómo le debe ir a decir al faraón? ¿Quién me manda? Yo soy. O sea, esa es una revelación. O sea, es una revelación no de un nombre, sino de una esencia, de una entidad totalmente diferente a nosotros. Porque nosotros podemos decir, miren, yo puedo decir yo soy, pero ¿qué soy? Y también puedo decir, es que ustedes no me conocen, sí, pero tampoco yo me conozco, porque somos seres complejos, muy condicionados por las muchas cosas. Entonces, con potencias diferentes, tenemos potencias biológicas, eh, psíquicas, mentales, en fin, tenemos una complejidad que no podemos comprenderla a nosotros mismos. Luego entonces que podemos comprender de otra persona más. Entonces, aquí cuando Dios revela que Él es, o sea, Él no cambia. Por eso dice Santa Teresa, Dios no se muda, o sea, no cambia. No es que hoy es una cosa y mañana es otra, hoy ama y mañana ya no, hoy yo cometí pecado, ya no me quiere. No, no, Él es una realidad diferente. Y esa realidad diferente solo Jesús la conoce y es la que revela. Por eso dice, a Dios nadie lo ha visto nunca, decía anteriormente el prólogo, ¿verdad? Solo su Hijo. El prólogo, por eso se llama prólogo, porque nos pone en contexto de quién es Jesús y entonces después cuando vamos viendo sus signos y vamos viendo al final de toda la escena, cómo se va desarrollando toda la narración, vemos que Jesús dice, pues crees en esto, crees, yo soy, por ejemplo, en la resurrección de Lázaro.
Ahí está toda la narración, todo lo que pasó, que Jesús se tardó, que no llegó, que se murió, bueno, y llega al fin. Ya está muerto, ya lleva 3 días, ya tiene mal olor. En el contexto judío, tener 3 días muerto significaba que ya el espíritu no estaba ya en ese lugar. O sea, pasaban 3 días para que en las creencias de ellos, ¿verdad? Entonces el espíritu ya después de 3 días ya estaba absolutamente muerto, ya ni su espíritu, nada de esa persona existía. Entonces vemos que Jesús empieza el diálogo con Marta y le dice, mira, no sufras tanto, tu hermano va a resucitar. Sí, yo ya sé que va a resucitar con lo que sabemos todos. Todos sabemos algún día vamos a resucitar, está bien a saber cuándo, pero va a pasar. Entonces, Jesús le contesta, no, Marta, yo no te estoy hablando de eso. Yo soy otra vez, yo soy la resurrección y la... Yo no te estoy diciendo que creas en algo que va a pasar a saber cuándo. Yo te estoy diciendo que creas en mí, que yo soy la resurrección y la vida, que me creas. Y el que cree en mí, aunque se haya muerto, va a estar vivo. ¿Crees eso, Marta? Ahí está la confesión de fe. Entonces, no es creer cualquier cosa, es creer en lo que Jesús dice por quien es Jesús. Ok, entonces así podemos ver cada uno, el buen pastor que se vuelve también en un gran discurso, o la multiplicación de los panes que se vuelve en el discurso más grande. Todo eso lo podemos ir viendo y vemos también los grandes cuadros, pero como ya sabemos que tenemos poquito tiempo, entonces aquí viene lo que les apunté en la tarea y que no es para dentro de 8 días. Si tenemos cuatro clases que faltan en julio, bueno, entonces, no la próxima semana, sino la semana que viene, ya está habilitado en el portal y los que no puedan entrar al portal me dicen o se lo pasan a Víctor y Víctor me lo pasa al WhatsApp, como sea. Pero todos me tienen que mandar, fíjense bien lo que puse, buscar un signo. Como yo ya di las citas, ya saben ustedes cuáles son los 7 signos. Pues cada uno escoge un signo, y hace exactamente lo que estamos haciendo ahorita. Lo lee con mucha atención, lo lee una vez, lo lee 2 veces, lo lee con atención, poniendo atención a cada cosa. Y si fuera posible y tienen un poquito de fe, pueden orar con ese signo que ustedes escogen, el que sea, cualquiera. Ustedes son libres de elegir. Los que ya vimos, puede ser el templo, puede ser la samaritana, puede ser el que sea. Los 7 signos, pues cualquier signo. Entonces ustedes lo leen con atención, lo documentan con el comentario y luego ese va a ser el trabajo para dentro de 15 días que vaya a ser nota final. O sea, lo que hemos hecho a lo largo, como lo que pasó, lo que preguntó Cudberto creo que se llama, que hace un momento que estuvo hospitalizado, pues no solo él, han habido otros casos que me han platicado que pues por razones diferentes no han estado, no han mandado, no han hecho. Entonces, para simplificar, escogen un signo, lo leen con atención, lo desarrollan, o sea, no con sus comentarios, yo creo eso, no, documentado con la nota de pie de página, documentado con el material que tienen, y si no tienen eso ustedes pueden buscar en Google comentario bíblico católico. Tiene que ser católico. Comentario bíblico católico de tal cita de lo que ustedes hayan escogido. Y de acuerdo a lo que diga eso, bueno, pues ese es el trabajo. Número 1 en los signos. Luego para la otra semana va a ser
lo que vamos a trabajar ahorita a continuación, que son los discursos de la segunda parte. Ahí ya no hay signos, que va a empezar en el capítulo 12. Entonces, ahí van a ser los discursos que son muy repetitivos, pero que son una revelación. Entonces, igual, ustedes de los discursos, fíjense que en la primera parte están discursos, yo ya les dije, hay un gran discurso que es el de la multiplicación de los panes. Ese es un gran discurso que hay ahí. Entonces ustedes lo pueden escoger y sería bueno que escogieran ese, pero también los que están en la segunda parte son muy buenos, dan revelaciones muy hermosas de quién es Jesús y de lo que nos está transmitiendo. Pero el del capítulo 6, pues es eucarístico. Y es importante que nosotros lo entendamos para entender lo que es la celebración eucarística, ya que en el Evangelio de Juan no hay última cena. O sea, no hay una cena, hay un lavado de pies, pero no hay una cena tal cual, donde Jesús diga, tomad y comed, este es mi... No hay. Eso está en el capítulo 6. Entonces uno puede escoger en la segunda parte, digamos en la penúltima clase que tengamos, va a ser escoger eso, un discurso, y al final, el último día de clases, pues sería una de las cartas. Las cartas son muy chiquititas y tienen es casi la misma estructura del Evangelio. Yo les voy a dar los lineamientos, pero ustedes ya tienen, ahorita está puesto solo el de los signos, pero les adelanto, la penúltima semana va a ser discursos y la última las cartas. Díganme si me entendieron lo que les acabo de decir o no me di a entender. Sí, yo lo entendí. Ay, qué bueno. ¿Y alguien más lo entendió? ¿O hay alguien que tenga alguna duda? Licenciada, pongámosle si yo voy a tomar, digamos, eh, el discurso, digamos, el evangelio digamos, del templo. ¿Ah? Digamos, redactar digamos, La el revelación. templo y No, después no redactar, ¿sí? leer el signo de la purificación del templo, leerlo con toda la atención del mundo y darse cuenta de los elementos que entran ahí. Ese signo ya lo vimos y vemos también en ese signo de que el tema es que Jesús es el nuevo templo, porque en él habita Dios. Es que ahí hay que entender para qué servía el templo. El templo era uno solo, el templo judío, y todo el sentido del templo, los sacrificios y todo era porque ahí estaba Yahvé. Pero ahora resulta que Jesús dice que él es el templo, porque dice, destruyan ese templo y yo lo voy a reconstruir. Bueno, todo eso, entonces usted tiene que captar cuál es el significado de ese signo. No Ajá. solamente es que él purificó porque tiró las mesas, y eso pues, pasó, es un signo profético, pero el tema es, ¿cuál es entonces ahora el templo? Pues el templo es Jesús, porque el templo es donde habita Dios. Ese es el templo. Si nosotros tenemos templos, que no son iglesias, porque iglesias son las comunidades. La palabra eclesía significa asamblea, significa comunidad. O sea, las eclesías, las asambleas, es la comunidad, la gente. Por eso Pablo va a decir que somos piedras vivas, porque nosotros somos, pues, los que formamos la comunidad, nosotros somos la eclesía, la iglesia. El templo, pues, si vamos al templo, es porque ahí está el sagrario, que ahí está Jesús. Esa es la presencia. Por eso es extraño que la gente cuando no ha salido el sacerdote para la Eucaristía esté hablando, platicando, porque el templo es la presencia de Dios ahí. Eso significó en el judaísmo y se supone que eso es también para nosotros, la presencia de Dios.
que claro está que es Jesús, pues, pero ya no, nosotros ya en los discursos vamos a entender que Jesús, el Padre y el Espíritu forman una Trinidad, son uno. Pero eso va a estar en los discursos. Entonces, por eso es importante que escojan un discurso, porque ahí van a encontrar la revelación de la Trinidad en los discursos del Evangelio de Juan. Entonces van a encontrar cómo es que Jesús da a conocer esa verdad, esa revelación. Entonces, por ejemplo, si usted va a trabajar el signo del templo, usted lo lee, ve los elementos, ve en qué fiesta fue Jesús, y también se va a dar cuenta que en el Evangelio de Juan, Jesús va a cambiar las fiestas, porque la Pascua, pues va a decir, esta era la fiesta de Pascua cuando llega al templo y ahí se queda 8 días. Bueno, está en esa fiesta, pero esa fiesta, nosotros no celebramos la Pascua judía. Nosotros celebramos la nueva alianza, la Pascua de Jesús, el paso de Jesús. Entonces, tenemos que ir viendo todas esas revelaciones que Jesús hace en relación al templo, en relación a él, en relación a la fiesta. ¿Cuándo le cura la vista al ciego? Pues en la fiesta de los tabernáculos o de las luces. Pues, ¿quién es la luz? Ya era una tradición, hacían su tienda de campaña para acordarse de su identidad y las luces y todo. Pero Jesús, su grito es, yo soy la luz del mundo. Entonces, vamos entendiendo en cada signo hay una fiesta judía que Jesús asume y hay también una realidad de Dios que el pueblo judío tenía y que Jesús se identifica, se encarna esa realidad. Eso es lo que nosotros tenemos que ver como dato revelado. Eso es todo el Evangelio de Juan y esos son todos los signos. Es ir viendo la revelación y el cambio, cómo Jesús va a encarnar cada fiesta judía. La ley judía, pues es él es más que Moisés. Entonces, él va a determinar un solo mandamiento les doy. Esto va a estar en los discursos, justamente en la segunda parte, que resume la ley y los profetas en un solo mandamiento. Cuando eran 613 o 663, ya no me recuerdo, leyes, normas, y Jesús las simplifica, las sintetiza en el amor a Dios, al prójimo y a uno mismo, porque ahí está puesta la ley y los profetas, dice Jesús. Entonces, no nos tenemos que perder, ahí está todo muy claro cuando nosotros lo comprendemos, pero vamos entendiendo en el discurso, lo que estoy dando es clave de lectura, y la clave de lectura que estoy dando es eso. Jesús, cuando está dialogando, revela una verdad de Dios y de él mismo. Eso es en la primera parte de los signos y ese es en la segunda parte de los discursos. Y en la primera parte hay signos, hay diálogos y hay discursos. El más grande es el del capítulo 6. Entonces, si uno quiere comprender la Eucaristía, tiene que entender ese signo de la multiplicación de los panes, porque en el Evangelio de Juan ahí está. Un signo que estaba también en el Antiguo Testamento, pero que también Jesús encarna. Eso es lo que tenemos que hacer. Licenciada, ¿Sí? ¿Qué manda? disculpe la pregunta. Con respecto a las cartas de San Juan, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo. Leerla porque son chiquitas, pero ese es hasta lo último. Dejen que yo vaya llegando por ahí. Ahorita solo les estoy dando ideas porque no van a hacerlo todo junto. Ahorita empiecen con el signo. Y si lo tienen para la semana entrante, van preguntando qué han encontrado, qué no han encontrado, qué dudas tienen y entonces las vamos aclarando. Y luego seguimos con los discursos. Cada uno escoge uno del capítulo 12 al final, la crucifixión de Jesús, que también es un signo. Y también no hay discurso ahí, pero es una parábola vivida de Jesús. En el Evangelio de Juan no hay parábola, solo está la del buen pastor, tal vez, pero sí está la crucifixión y es toda una parábola. Es todo
toda una teología la forma como se narra y se desarrolla la pasión y muerte de Jesús. Ahí no van a ver ustedes a Jesús en Getsemaní, sufriendo, llorando y desesperándose, como en los sinópticos. No van a ver eso. Van a ver que él está ahí orando y de repente llegan a capturarlo y Jesús, y le preguntan, ¿a quién buscan? Pregunta Jesús. A Jesús de Nazaret. Yo soy. Ahí está la revelación. Ya cuando nosotros entendemos el yo soy del Antiguo Testamento, ya sabemos quién está diciendo Jesús. Y fíjense una cosa, que la narración dice, y cuando Jesús dice eso, todos retroceden y como que caen así, o como desmayados. Entonces, es como ir captando, irse metiendo en el texto. Lo que pasa es que si seguimos, hay que hacerlo así, y así tendríamos que haberlo hecho desde el principio, tal vez hubiéramos avanzado un poco más. Bueno, entonces es eso. Las cartas va a ser lo mismo, pero es más sencillo porque ustedes ya van a tener el entrenamiento de los símbolos y de los discursos, y las cartas son más bien una como exhortación a las comunidades, como las cartas que escribe Pablo, son cartas más bien pastorales, como cómo tiene que vivir la comunidad. Ante todo, comunidades que no tienen claro o definido quién es verdaderamente Jesús. Porque acuérdense que decíamos que este evangelio y las cartas son escritas para un grupo de destinatarios que se llaman gnósticos, y que este grupo pues ya era una herejía y consideraban a Jesús pues aparentemente humano, con apariencia humana. O sea, sí se puede creer que Jesús sea Dios, pero no se cree que es hombre. Tiene apariencia. La palabra es demiurgo, es una apariencia, es como una figura mitológica que no es exactamente humano. Fíjense que ese evangelio sirve mucho para nosotros porque en nuestra realidad eclesial todos creemos que Jesús es Dios. Bueno, por lo menos creemos eso, pidiéndole que nos haga esto, que nos haga. O sea, creemos que tiene el poder de Dios, pero no creemos que Él sea modelo de humanidad. Entonces ahí nosotros, y eso es que no es que lo digo yo, eso lo dice el Papa Francisco cuando dice que nuestra iglesia tiene dos herejías que fueron muy antiguas, pero que hoy son muy actuales: el gnosticismo y el pelagianismo. Dice el Papa Francisco en su carta, o no me recuerdo si es encíclica, de la santidad. Entonces, dice, no podemos ser santos por dos razones. Primero, porque no creemos que Jesús sea verdadero hombre y verdadero Dios, sino que porque hay una respuesta que dicen las personas: a él lo hacía porque era Dios. ¿Sí? Es que Jesús amaba así, era porque era Dios. No, pues es que ahí algo nos pasó. Algo nos pasó porque es verdadero hombre, que en el Evangelio de Juan, por eso vuelvo a repetir 1000 veces, es una cristología descendiente, porque nos dice cómo son los orígenes, y los orígenes no nos los dice como Lucas, que le habla a María, o como Mateo, que en sueños es a José, sino que es desde la eternidad. Sí, pero eso no significa que Jesús no sea 100% humano, sino que, ¿qué es lo que dice Pablo en la carta a los Filipenses? Que siendo Dios no vio esa dignidad como algo codicioso, como algo que tenía que defender y aferrarse, sino que se anonadó, se despojó, se hizo nada. Entonces, eso. Ya que no podemos entender solo una parte y otra parte no, tenemos que ir viendo todo con una visión en conjunto de
toda la escritura del Antiguo Testamento, de lo que revela en el Nuevo Testamento, de la novedad que hay aquí, de lo que luego Pablo le está diciendo a las comunidades para que las comunidades se entiendan. De hecho, para predicar tienen que conocer la Sagrada Escritura. Si no la conocen, ¿cómo? Tienen que hacer todo este proceso. Bueno, entonces las cartas son más sencillas por eso, porque es como una pastoral a las comunidades, sobre todo definiendo quién es Jesús de Nazaret y cómo se debe vivir. Pero eso ya va a ser después. Ahorita lo que me interesa es si comprendieron lo de los signos, ¿sí? Que tienen que escoger uno, que tienen que leerlo con atención, que tienen que apoyarse con las notas de pie de página de la Biblia y del librito este, si lo tienen, y si no, cualquier otro. ¿Está eso claro? Sí, ¿Ya sin dudas ni nada? sí. Ok. Entonces, esas tres actividades van a ser las notas finales. Esa va a ser la nota final. Lo anterior de lo que me han mandado y lo que no me han mandado, pues ahí va a haber un puntaje de lo que han enviado o no enviado, pero al final los 100 puntos se van a sintetizar en estas tres actividades, para no perdernos en la nota que yo sí mandé, que yo no mandé, que yo sí puse, que yo no pude. Y si no pueden entrar al portal por lo que sea, ya sea que le digan a Víctor o al padre Alfredo o no sé, se comunican de alguna manera para poderlo mandarlo y tenerlo ahí, que es lo que pide el padre Porfirio. Bueno, que nos quedan 5 minutos si tienen alguna duda, pregunta. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Pero sí tenemos que redactar algo de lo que vamos entendiendo del signo que vamos a escoger, ¿no? Por supuesto, y si no, ¿cómo? Y si no, ¿cómo me van a mandar? Ok, está bien. Porque ya no es como lo que estamos haciendo ahorita de comentarlo. Ya en lugar de comentarlo, ustedes lo van a escribir. ¿Sí, Víctor? Sí, yo le recomendaría que mande por escrita las instrucciones, Ya están, licenciada. ya está escrito, Víctor, ya está en el portal. Sí, porque si no, después lo bombardean a uno con preguntas de que, ¿qué hay que hacer? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y así entonces mejor que ya se manden las instrucciones, yo creo que está más que claro. Ok, está en el portal, pero por eso yo les estoy preguntando si lo tienen claro ahorita y si no que me vuelvan a preguntar y les vuelvo a explicar. Miren, por ejemplo, aquí tienen el signo del pan de vida, por ejemplo. Es bastante porque es muy largo, es el signo, bueno, es el capítulo que más versículos tiene, porque es del versículo 1 al 71, fíjense, es el capítulo más largo. Entonces aquí les presenten el libro, pues, imagínense que yo voy a utilizar el del pan de vida. Y entonces, aquí, por ejemplo, en la página 228 me dice significado del signo. Entonces, dice básicamente, ya lo moví, significado del signo. La escena que debió impresionar poderosamente a los apóstoles fue valorada suficientemente por los evangelistas. Quiere decir que la multiplicación de los panes es algo que sucedió. ¿Por qué? Porque está comentado en los 4 evangelios, pero el que lo desarrolla en una manera más grande es Juan. Sin embargo, Marcos dice, escribe, se quedaron en extremo estupefactos, pues no se habían dado cuenta de lo de los panes. Su corazón estaba embotado. Entonces, luego lo tienen aquí en el capítulo 6, ya casi al final. Y luego hace la comparación de lo que dicen los otros, Mateo, dice de Marcos y dice de Mateo. Dice, por ejemplo, Mateo dice, los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces, ese signo causó una impresión muy grande. Luego sigue aquí el significado. Juan depositó todo lo que tenía que decir en la fórmula divina yo soy. Entonces,
cuando nosotros vemos esta manera de hablar de Jesús, de yo soy, pues ahí se está identificando, no está diciendo yo soy Dios, pero nosotros debemos entender eso, porque yo soy es la manera como Yahvé se identifica con Moisés en la zarza ardiente. Entonces, en el Evangelio de Juan, entonces para él, el caminar de Jesús sobre las aguas, ese fue otro signo. Es una especie de teofanía. Es una teofanía, una manifestación. No es solo un milagro, sino uno de los signos en el Evangelio de Juan. Un misterio que los judíos no comprenden. Muchos detalles en la narración recuerdan epifanías. ¿Qué son epifanías? Y teofanías es lo mismo, manifestación de Dios, en las que Yahvé manifestó su poder al pueblo. Hace pensar en los pasajes que presentaban a Yahvé caminando sobre las aguas del Mar Rojo para conducir al pueblo. Entonces, es lo que les estaba diciendo hace un momento, que cuando nosotros vemos una cita o vamos a ver un símbolo, no solo es eso, está desarrollado toda una serie de citas del Antiguo Testamento y el libro les va dando esa cita. Por ejemplo, en el Salmo están muchas referencias que hacen ver que Dios camina o tiene poder sobre las aguas. Entonces, aquí ustedes, ¿qué tienen que hacer? Pues han leído esto y ustedes con sus propias palabras, pues van diciendo, ¿verdad? En primer lugar, el significado de este signo, que es como empieza aquí, ha impresionado a todos los que lo estaban viendo. Sin embargo, en el Evangelio de Juan, Jesús se identifica con yo soy, como en el Antiguo Testamento Yahvé se identifica con el ser, con la esencia del ser que no cambia. Y entonces este signo, dice, del signo eucarístico, tiene una función especial, ir inculcando por anticipado que el poder divino de Jesús ejercido ahora sobre los elementos de la naturaleza, o sea, los elementos de la naturaleza es el pan y el vino, el agua también, pero estos elementos ya no son elementos de la naturaleza, sino que pueden hacer su propio cuerpo, que va a entrar en acción para realizar en el futuro el misterio de la Eucaristía. O sea, esta realidad natural del pan y el vino, así como les decía anteriormente, ya el templo es Jesús, pues ahora ya también el pan y el vino ya no es el pan y el vino, es Jesús. Y ese pan y vino ya no es solamente un elemento de la naturaleza, sino es un alimento de vida que va a entrar en acción para nosotros, ¿verdad? Convirtiéndose en el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces, vean, ahí va el significado. Entonces, luego entra todo el discurso y aquí lo va desarrollando el libro y ustedes lo van viendo y lo van haciendo y va, con sus propias palabras. No es que lo vayan a copiar, sino que con sus propias palabras ustedes van diciendo lo que van entendiendo, pero todo lo tienen desarrollado en la Biblia y en el libro. ¿Estamos? Sí, licenciada. Sí, gracias. Sí, ahí está. Bueno, y de todas maneras también ya está en el portal lo del signo, lo de los discursos todavía no, solo lo del signo, para que lo vayan practicando, tampoco